Bueno, creo que ya estamos todos conectados al aula. Vamos a comenzar con el abordaje de los ejercicios número 7 y 8 de la guía de cuentas por cobrar. Vamos a revisar un tema que les va a resultar a algunos de ustedes nuevo, que tiene que ver con cómo se trabaja con las cuentas por cobrar cuando uno tiene que hacer operaciones de actualización. Un capital lo que hace es asumir diferentes valores a través del tiempo. ¿Sí? Va variando, ¿sí?, conforme transcurre el tiempo. El periodo, generalmente, de las operaciones que nosotros realizamos, lo subdividimos, ¿sí?, en periodos de menor de duración e iguales a los que llamamos subperiodos. Entonces, si nosotros trazamos una línea de tiempo y nos ubicamos en el momento cero, podemos ir viendo cómo va cambiando, cómo va variando ese capital a medida que van transcurriendo los diferentes subperiodos en los que hayamos dividido el plazo de la operación. En cada uno, sí, de esos momentos, nosotros podemos evaluar ese capital, es decir, asignarle una medida conforme, ¿sí?, al tiempo que haya transcurrido. El tema es que para asignar esa medida en un momento de tiempo determinado, nosotros debemos conocer varias cosas. ¿Cuáles son? La primera de ellas es cuál es el capital que fue colocado durante ese lapso de tiempo. Luego necesitaríamos conocer cuál es el lapso al que nos estamos refiriendo, es decir, el plazo de la operación. Necesitamos conocer también cuál es la tasa de interés pactada. Y vamos a necesitar, además, como ya les había mencionado, conocer cuál es el régimen de capitalización. Es decir, necesitamos saber si estamos trabajando con interés simple o interés compuesto. Y esto ya aclaramos por qué. ¿Recuerdan que les había dicho respecto al interés simple y el compuesto y cuál es la diferencia? Sí, profe. A ver, ¿cuál es la diferencia? Que el interés simple es el mismo porcentaje de interés todos los meses sobre el mismo capital, y el interés compuesto se va aplicando el porcentaje de interés sobre el capital más la suma de los intereses de los meses anteriores. Bien. Es decir, en ese caso, la capitalización implica sumar los intereses generados al capital para que juntos, en el próximo periodo, generen intereses. Por lo tanto, la característica que lo va a distinguir es que en un régimen de capitalización compuesta los intereses son crecientes, ¿sí? Se calculan de forma exponencial. En tanto que si trabajamos con el interés simple, suponemos que el capital, o suponemos no, es característica de este régimen de capitalización que los intereses de cada periodo se calculen sobre el capital inicial, de manera tal que en cada subperiodo en el que nosotros dividamos, ¿sí?, el plazo de la operación, los intereses van a tener la misma cuantía. ¿Mm? Bien. Hasta ahora nos venimos refiriendo a estas operaciones que decíamos de capitalización, ¿sí? Capitalizar es trasladar, ¿sí?, un capital desde el presente hacia el futuro, ¿sí? Es el proceso de desplazamiento de ese capital hacia el futuro. Pero tenemos la posibilidad de hacer la operación inversa. En lugar de llevar un capital desde el presente hacia el futuro, lo que podemos hacer es llevarlo desde el futuro hacia el presente. ¿Sí? Y ese, digamos,
proceso, ¿sí? Se llama actualización o descuento. Entonces, o capitalizamos, es decir, vamos hacia adelante, hacia el futuro, o descontamos, vamos desde el futuro hacia el presente. Sobre esta última ley financiera es sobre la que vamos a hacer hincapié y trabajar hoy en los ejercicios 7 y 8. ¿Sí? Por supuesto que el descuento financiero se puede hacer considerando que se trata de un descuento simple o un descuento compuesto. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con descuento compuesto. Entonces, vamos a abordar el primer ejercicio y vamos a ir viendo, ¿sí?, cómo se trabaja, ¿sí?, con estas dos leyes y cómo ¿sí?, cómo se implementa en la práctica, ¿sí?, la ley de capitalización y la de descuento. Veamos el ejercicio número 7. El 7 nos dice que la empresa real presenta los siguientes saldos al 30 de junio del 2011, fecha de su cierre de ejercicio económico número 9. ¿Qué nos da? Nos da el saldo de la cuenta de documentos a cobrar, 11.576,25, y la de intereses positivos a devengar, que es la cuenta regularizadora por 1.756,25. Nos dice que este documento corresponde a una deuda documentada del cliente Saucos SRL por la venta realizada con fecha 1 de junio del 2011 de 10.000 pesos, según precio de factura. La venta dice que fue registrada por 9.820 pesos y que el documento incluye un interés acumulativo del 5% mensual con vencimiento el 31 de agosto. Entonces, ustedes en este párrafo pueden identificar todos los elementos, ¿sí?, que hacen a la operación pactada, que van a regir, ¿sí?, la forma en la que se van a determinar los intereses que se deben pagar. ¿Por qué? Porque está claramente, ¿sí?, explicitado cuál es el capital, que es de 10.000 pesos, el plazo, ¿sí?, pactado para el pago, que vence el 31 de agosto del 2011, ¿sí? La operación data del 1 de junio del 2011, por lo tanto, ahí pueden calcular, ¿sí?, cuál es el plazo de la operación en términos de meses. Sería todo junio, julio y agosto. Es decir, tenemos 3 meses como plazo de la operación. Capital, plazo de la operación, interés, tasa de interés, 5% mensual, esa es una tasa nominal, ¿sí? Y el régimen de capitalización también está acá explicitado, nos dice acá interés acumulativo, ¿sí? Es decir, está haciendo alusión al régimen de capitalización compuesto. Entonces, con esos datos, ustedes lo que pueden hacer es calcular o determinar el valor nominal de ese documento, ¿sí? El valor futuro es el monto que se espera cobrar al vencimiento, es decir, al 31 de agosto. ¿Alguien hizo la cuenta como para ver el valor que debería estar estampado en ese documento? 11.576,25. Bien. Llegaron al valor que está, ¿sí?, en la primera cuenta como saldo de documentos a cobrar, 11.576,25. ¿Cómo lo calcularon? En la forma del interés compuesto. Bien, usando, ¿sí?, la fórmula que me permite calcular el monto. Recuerden que el monto es el capital más el interés. Bien. ¿Y cómo sería esa fórmula? Alguien que me lo describa. ¿Cómo hicieron para Ahí lo llegar a ese pusieron monto? en
en el chat, pero lo digo. Es Perfecto. 10.000, que es el capital, por 1,05, que es la tasa de interés, y ese 1,05 elevado a la 3, que sería el periodo de 3 meses. Bien, exactamente. Entre el momento de la venta y el vencimiento del documento hay un plazo de 3 meses. Entonces, hay algo acá que es muy importante, que es la sincronía, ¿no? Fíjense que esta tasa está expresada en cantidad de meses, ¿sí? Entonces, si en la fórmula coloco 0,05, que es el 5% dividido 100, al estar expresado en meses, el exponente también tiene que hacer referencia a la misma unidad de tiempo, que son los meses. Por eso es correcto. Nosotros acá, en lugar de poner el 5% mensual, podríamos haber puesto el 60% anual. En ese caso, ustedes lo que tendrían que hacer primero sería calcular una tasa proporcional mensual, dividiendo 60 entre 12, que son la cantidad de meses que están incluidos en el periodo de la tasa, ¿sí? Para poder así hacer operativa esa fórmula colocando en el exponente del cubo, ¿sí? Esta tasa está expresada en términos mensuales, podríamos ponerla en términos semestral, en términos trimestral, bimestral, ¿sí? Y ustedes tienen que saber de qué forma, ¿sí?, la deben transformar en una tasa proporcional que sea luego operable, en el sentido de que sea sincrónica con el exponente que ponen en la fórmula. Pero bien, lo que hicieron está bien. Y ustedes, haciendo esa cuenta, lo que verificaron es que el importe que está imputado en la cuenta documentos a cobrar coincide con el valor nominal que surge, ¿sí?, de las cláusulas que pactaron, ¿sí?, con el cliente para concertar este préstamo, ¿sí? Bien. Ahora, les pregunto, los intereses incluidos en el documento, ¿a cuánto ascienden? ¿Y cómo lo calculan? Son los 1.576,25 y haciendo la diferencia con el capital inicial te dan los intereses. Perfecto, bien. Está muy bien. Es decir, yo puedo averiguar el interés, ¿sí?, total, ¿sí?, incluido en esta operación, haciendo la resta entre el valor nominal, que es el valor futuro, que es lo que espero cobrar al vencimiento, y el capital, que en este caso es de 10.000 pesos. Entonces, si hacen 11.576,25 menos 10.000, ahí obtienen la cifra de 1.576 pesos con 25 centavos, que es el interés que se espera devengar en el plazo de la operación, ¿sí?, que es 3 meses. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? No, profe. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, Profe, sí, escucho. una consulta. ¿Usted está mostrando algún Excel o no? Un PDF, ¿no lo están viendo? Ah, sí, sí. No, es que creí que estaba en un Excel. Sí, yo No, lo no, veo. no. Por Profe. ahora, si necesitan que hagamos las cuentas en una planilla de Excel, las hacemos, no hay problema. También ustedes No, pueden abrir la planilla de cálculo e ir haciendo ahí las operaciones. Sí, te escucho. no, por mí Sí. no, profe, pero igual, no sé, Está me queda bien. la mayoría. Bueno, No, que ahí dice intereses positivos de vengar 1.756. ¿Es un error de tipeo o es algo del ejercicio? bien, bien. Ahí notaron, ¿sí?, muy bien, bien la observación, que ustedes hicieron la cuenta y los intereses les daban 1.576,25. No obstante, el saldo de la cuenta intereses positivos a devengar, ¿qué dice? 1.756,25. ¿Sí? Es decir, que no, estos no ¿Es serían porque los... la venta fue registrada por 9.820? No, no. Bien, ahí están ustedes relacionando los datos del enunciado y están yendo por la senda correcta, ¿sí? Está bien dirigido, está bien enfocado. Entonces, me dicen que acá la venta fue registrada por 9.820, o sea que acá ustedes supongo que están viendo que hay un error,
y también lo están relacionando con un error que también están observando en la cuenta de intereses positivos a devengar, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos estos dos elementos, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿por qué monto debiera haberse registrado esta venta? ¿Qué nos tenemos que contestar? Por 10.000. Bien, ¿y 10.000 qué vendría a representar? El monto de la venta. Sí, en términos de contado, ¿sí? Sí. Es el monto de la venta, ¿sí? A precio de contado. Los intereses serían los que surgen de la financiación, 1.576,25. Bien. ¿Y se registró por el monto, por el precio de venta de contado? ¿La venta? No. No. Bien, entonces, la cuenta ventas, ¿sí? Debió recibir un crédito por 10.000 y en realidad se acreditó por 9.820. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia? 180. Puede 180 pesos, ¿no? 180. Bien. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el interés positivo a devengar, que está registrado, y el que ustedes calcularon que deben devengar por toda la operación? Esos 180 pesos. Bien, entonces parece que acá la causa la Es la encontramos. registración de la venta. Bien, entonces yo lo que les voy a preguntar es, ¿cómo infieren ustedes que se registró esta operación? ¿Qué asiento hizo la empresa? ¿Puede estar relacionado con alguna bonificación? No, no hay más datos respecto de ninguna bonificación. Ustedes ya con estos datos que tienen acá pueden ver de qué forma se registró, ¿no? Si ustedes reconstruyen el asiento de la venta, ¿qué hizo la empresa en función de los datos que están plasmados en el enunciado? Ustedes hagan el asiento, tomen una hoja, una hoja y La una empresa, virome. ¿Cómo? que la empresa debitó la cuenta documentos a cobrar por Bien, los 11.570 bien, y acreditó los intereses por 1.756 y sí, ventas 982. 9.820. Bien, perfecto. ¿Eso le cierra el asiento, balancea, suma de débitos y suma de créditos? Sí, Sí, perfecto. Sí, ahí sí. Entonces, lo que la empresa hizo fue exactamente eso que acaba de describir su compañero. Hizo ese asiento registrando la venta y la cuenta por cobrar. Entonces, ya ahí advertimos que hay un error y ya cuantificamos el desvío respecto de lo que debiera haberse registrado como venta y también el desvío respecto de lo que debió haberse registrado como intereses a devengar, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, Sí, sí. la primera pregunta es qué se registró, qué registró la empresa, y la segunda pregunta sería, bueno, si está, como está mal, ¿qué debo registrar yo como asiento de ajuste para mostrar la cuenta ventas por su saldo correcto, ¿sí? Y la cuenta por cobrar también por una medición inicial correcta, porque lo que está distorsionando ese error en la registración de la venta también tiene como contrapartida un error en la medición inicial de la cuenta por cobrar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Significa que... Sí. Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo corregimos ese error inicial, porque todavía ni siquiera empezamos a trabajar con el devengamiento de los intereses ni la medición posterior, ¿no? La medición que tenemos que hacer al cierre. Estamos trabajando recién en la medición inicial. Hay un problema en la forma en la que se registró esta cuenta por cobrar. ¿Sí? Punto 1. Ya lo advertimos, lo analizamos y ahora vemos cómo lo registramos. El enunciado también lo que nos dice es que al cierre del ejercicio, Real tiene la intención de negociar su cobranza por anticipado, descontando el documento en el Banco Colón a una tasa del 3% acumulativa mensual. Se constata por hechos posteriores al cierre que se realizó el descuento el 5 de julio a la tasa convenida por el banco. Entonces, fíjense ustedes
que el primer párrafo, ¿sí? Los primeros párrafos se referían a qué ocurrió inicialmente, cómo se registró, y nos da todos los elementos para después poder realizar el devengamiento de los intereses. Y también elementos que nos van a servir para hacer la medición al cierre. Y en el último párrafo lo que nos indica es que tiene la intención, ¿sí?, de negociarlo anticipadamente. Y eso va a incidir en qué? En el criterio de medición que voy a elegir para esta partida, ¿sí? Si tengo la intención de negociarlo anticipadamente y existe la factibilidad de hacerlo, y hechos posteriores al cierre confirman la modalidad operativa en ese sentido, lo que tenemos que usar es un criterio de medición que ya vimos, que es el BNR, ¿sí? Calculado como un valor descontado, que eso ya lo vamos a ver. Pero antes de entrar en el análisis de este párrafo, lo que vamos a hacer es ver qué nos están pidiendo, que ustedes ya lo van a inferir. Ustedes ya cuando leen el enunciado y considerando que nosotros nos enfocamos en la medición de cada partida, ustedes van a poder anticipar lo que les pedimos. No obstante, siempre fíjense qué le pedimos efectivamente, porque es posible que en algún ejercicio se puedan hacer algunas cosas más que las que nosotros pedimos. A los efectos de la evaluación, a los efectos de su comprensión, del análisis, del estudio y demás, sería bueno que hagan todo lo que, además de lo que le pedimos, se les ocurra. Pero, desde el punto de vista de la evaluación, recuerden siempre que todo lo que se pide tiene puntaje, lo que no se pide no tiene puntaje. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué pedimos? Que efectúen las registraciones que estimen pertinentes. En este caso, ustedes ya habrán visto que es pertinente corregir la medición inicial, porque está registrado de forma incorrecta, ¿sí? Les pedimos que midan al cierre del crédito y que expongan, ¿sí? Y en términos de resultados, que analicen cuánto la empresa gana o pierde por decidir cobrar anticipadamente su crédito, ¿sí? Es decir, cuál fue el resultado que obtuvo la entidad por anticipar, ¿sí?, la cobranza de esta partida. Entonces, Ahí tendríamos que hacer la medición con las dos tasas diferentes, ¿no? bien, eso ya lo vamos a ver, y la medición en realidad la hacemos con la tasa que consideramos relevante, ¿sí?, en función justamente de esto, de si esperamos mantenerlo hasta el vencimiento cero una tasa, y si decidimos descontarlo anticipadamente, va a ser otra tasa. Sí, es cierto que si nosotros, pero lo que quiero aclarar es que el criterio de medición es uno, ¿sí? No es que lo medimos con dos criterios diferentes. Lo que sí tenemos que hacer cuando... No, por eso digo con las dos tasas diferentes. Claro, pero lo que hacemos con eso es cuantificar, ¿sí?, el resultado de la negociación anticipada del crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usamos las dos tasas diferentes, en realidad estamos, en definitiva, comparando el valor de libros, ¿sí?, con la medición de esa partida del cierre del ejercicio. Igual ahora lo vamos a ver, y con los números va a quedar más claro. Vamos a plantear primero, ¿sí?, lo que es la cronología de sucesos o la línea de tiempo que nos va a permitir ubicar todos los hechos importantes y los datos que son relevantes en cada uno de esos momentos, ¿sí? Ahí le puse el 1 de junio que se dio la venta, el 30 de junio es el cierre del ejercicio económico. Fíjense que entre el momento de la venta y el cierre del ejercicio económico transcurre un solo mes, ¿sí? Y luego, el 31 de agosto, tenemos el vencimiento. Acá les aclaramos que al 30 de junio deben realizar dos cosas: el devengamiento de los intereses del primer periodo y la medición al cierre. En el momento de la venta, acá vamos a anotar todos aquellos datos que son parte de las cláusulas contractuales que regulan, ¿sí?, este derecho creditorio. El total de la venta fue de 10.000 pesos, se le otorgó un plazo de 3 meses para el pago, vence el 31 de agosto,
la tasa de interés es del 5% mensual, siempre recuerden anotar, ¿sí?, en qué plazo está expresada la tasa, para no cometer errores luego cuando calculan el monto. Y el régimen de capitalización, que en este caso es compuesto. Bien, al cierre, ¿qué tenemos? Tenemos que la tasa determinada inicialmente es del 5%. ¿Sí? Esa es la tasa determinada en el momento de la medición inicial. Y que la tasa de descuento es del 3% mensual también. Y el vencimiento tenemos que realizar el devengamiento de los intereses, que siendo prolijos, nosotros tendríamos que hacer un devengamiento al 30 de julio, al 31 de julio y otro al 31 de agosto. Y registrar la cobranza del valor nominal, ¿sí?, de este documento, suponiendo que el deudor se presentó y canceló su obligación. Eso no lo vamos a hacer acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el día 5 de julio, ¿qué ocurrió? Se procedió al descuento, es decir, esto fijado para el 31 de agosto nunca va a ocurrir, ¿sí? Pero esta línea de tiempo la planteamos para exteriorizar qué es lo que se espera cuando uno celebra la operación, ¿sí? Situados el 1 de junio del 2011, nosotros firmamos un documento con este deudor que tenía un plazo de 3 meses y nosotros esperábamos cobrarlo al vencimiento, ¿sí?, que era el 31 de agosto del 2011. Por algún motivo, ¿sí?, se decidió descontarlo, ¿sí?, cobrarlo anticipadamente. Por ahí la empresa necesitaba los fondos, entonces recurrió al banco para que le adelante ese dinero, ¿sí? Entonces, el 5 de julio lo que ocurrió fue el descuento del documento. Y nosotros sabemos esto porque los hechos posteriores al cierre, que son, o es, mejor dicho, el lapso que media entre el cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables. Toda esa información que nosotros recabamos durante ese periodo nos sirve para perfeccionar nuestras estimaciones al 30 de junio. ¿Sí? Entonces, acá sabemos que el 5 de julio se descontó el documento y a su vez, y tenemos los datos de a qué tasa se hizo el descuento. 3% mensual. Bien. Entonces, nosotros cuando calculamos el valor nominal, lo que hicimos es situarnos en el momento presente, ¿sí?, y desplazar, ¿sí?, momento presente que acá lo llamé M0, ¿sí?, y desplazarnos hacia el futuro, hacia un momento 2. El valor presente es el valor en el momento que se concertó esta operación. Y el valor futuro es el valor que esperamos cobrar al vencimiento. Este proceso de desplazamiento de un capital en el tiempo hacia el futuro se denomina capitalización, así se llama, ¿sí? Capitalización. Ahora, el proceso inverso, yo les dije que cuando uno se sitúa en un momento futuro como M2 y lo que pretende es traer hacia el presente ese valor futuro, a ese proceso se lo llama actualización. ¿Cómo se hacen los cálculos cuando uno trabaja con una ley financiera de capitalización? Nosotros sabemos que el valor futuro, lo que vamos a cobrar el vencimiento, es la suma del capital más el interés. En este caso, este valor nominal, como trabajamos con capitalización compuesta, el valor nominal va a estar dado por el producto entre el capital y el factor 1 más I a la n, que es lo que ustedes ya conocen y de hecho aplicaron muy bien cuando les pregunté cómo calculan el valor nominal en este ejercicio. Entonces, acá ven nuevamente cómo calculamos el valor nominal. 10.000 por 1 más 0,05 al cubo. Y nos da 11.576,25, que es el importe efectivamente registrado por la sociedad. Se debitó la cuenta documentos a cobrar por ese valor. El capital es de 1.000 pesos, entonces
¿Cuál es el interés total? Es lo que les preguntaba. ¿Cómo cuantifico el interés de toda la operación? Por diferencia, ¿entre qué? Entre el valor futuro, el valor nominal, los 11.576 pesos con 25, y el capital, ¿no? Los 10.000 pesos. Estos 1.576,25 que ustedes advirtieron que no coincidía con el saldo de la cuenta de intereses positivos a devengar. Entonces, vamos a hacer nuevamente una línea de tiempo. Vamos ahora a ubicar el capital inicial, ¿sí? Que acá lo llamamos C sub 0. Y el valor futuro, que acabamos de calcular, que es 11.576,25. Valor futuro, ahí les puse cuál es la fórmula. Valor futuro, valor nominal, y el proceso que nosotros hicimos para llevar estos 10.000 pesos en el momento 0 a estos 11.576,25 en el momento n, se llama capitalización. El interés de todo el periodo, ¿sí?, son 1.576 pesos con 25. Vamos a hacer una nueva recta. Vamos a ubicar el momento 0, el momento 1, el momento 2 y el momento 3. Ahora lo que vamos a ver es estos intereses de 1.576,25, cómo se generan, ¿sí?, en el tiempo. Si partimos de un capital de 1.000, en el primer periodo, ¿sí?, que esto puede ser un mes, puede ser un bimestre, puede ser un semestre, pero nosotros vamos a seguir el ejemplo de nuestro ejercicio que nos dice que el plazo es de 3 meses, ¿sí?, y por lo tanto M1 va a representar el mes 1, M2 el mes 2 y M3 el tercero. El interés generado en el primer periodo, ¿sí?, es de 500 pesos. ¿Y por qué es de 500 pesos? ¿Alguien me puede decir cómo se puede calcular ese interés? Realizando la fórmula por un mes. Bueno, me dicen, podemos hacer C sub 0, que serían 10.000, ¿sí?, por 1 más 0,05, era la tasa, elevado a la 1. Bien, perfecto. ¿Y eso cuánto les da? 10.500 pesos, ¿no? 10.500 pesos menos 10.000 sería 500 pesos de interés. Es decir, cuando apliqué la fórmula y elevé al coeficiente 1, que es el periodo transcurrido, lo que hice no fue calcular el interés. Lo que calculé es el valor del capital en el momento 1, ¿sí? Entonces, en los diferentes momentos en los que yo voy calculando, ¿sí?, cómo va cambiando ese capital, se llaman fechas focales. O sea, M1 es una fecha focal, M2 es otra fecha focal, M3 es otra. Y el capital, ¿sí?, este capital 1, fíjense que le cambié el subíndice, no es el mismo que el 0. ¿Por qué? Porque es el valor que tiene ese capital en el momento 1. En M2 va a tener otro valor distinto, y en M3 va a tener otro valor distinto. Y el valor que vaya asumiendo ese capital va a depender del régimen de capitalización. Pero fíjense que siempre nos estamos desplazando hacia el futuro. Ahora, vamos a ver qué pasa entre M1 y M2. ¿Sí? Les pregunto, ¿cuál es el interés generado en el segundo periodo? ¿Alguien me puede decir? 11.025, profe. El interés no sería un 11.025. No, pero Eso haciendo la diferencia con el capital al momento 1. Bien, entonces, Serían 525. lo que ustedes están haciendo ahora es calcular cuál sería el valor del capital, ¿sí?, en el momento 2, ¿no? Entonces, aplicaría la fórmula. A ver, en el periodo 1, acá me pasan por el chat, 10.000 por 0,5, que está bien para el primer periodo. Y en el segundo me dicen 525. ¿Y qué dice? Son los 10.500 multiplicados por 0,05. Este es el capital que genera intereses durante un lapso de tiempo, ¿sí?, que devenga, ¿sí?, un interés del 5% por mes. Por lo tanto, si yo a 10.500 lo multiplico por la tasa,
voy a obtener el interés que es de 525 pesos, ¿sí? Es correcto lo que dice Nadia, ¿sí? Perfecto. ¿Qué otra forma de calcularlo tendrían? A ver si Nadia o cualquier otro de ustedes se anima. Con la fórmula, Bien, ¿y con la fórmula cómo sería? ¿Qué tendría que hacer? el capital por 1 más 0,05 elevado a la 2, porque estás contabilizando 2 meses. Ya Perfecto. estás contando 2 meses. Bien, yo calculo el valor de ¿qué? Del capital en M2. ¿Sí? Claro, el Entonces, capital que serían 10.500, el capital de M1. claro, en el periodo 2 tomamos como capital inicial 10.500, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esto por la tasa para calcular estos 525 pesos. Otra forma de calcularlo es por diferencia. ¿Entre qué? Entre el capital, ¿sí? En el momento M2 y el capital en el momento M1. Si yo hago 11.025 menos 10.500, obtengo 525, ¿sí? Entonces, cuando yo uso esta fórmula, la fórmula que está acá arriba, para calcular el interés, lo que tengo que hacer es dejar el capital inicial, pero cambiar el exponente. Si yo quiero el interés generado entre el periodo 1 y el 2, lo que hago es, primero, resuelvo esto considerando que n es 2 y le resto esta misma fórmula pero con el exponente 1. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Me pregunto, ¿cuál es el capital, ¿sí? Al momento 2 acá? ¿Sí? Con los intereses ganados desde M0 hasta M2. Y le resto este capital con los intereses ganados entre M0 y M1, ¿sí? La diferencia, ¿qué va a ser? Va a ser este periodo, ¿sí? Si lo toman por segmentos, tienen un segmento, el primer segmento le da es M0, M2. Si yo le resto a M0, M2, M0, M1, ¿qué me queda? El tramo M1, M2, ¿sí? Entonces tienen dos formas de calcularlo. Una es como nos sugirieron por chat, en primera instancia, que era hacer los 10.500, que es el capital al inicio de este periodo, por la tasa proporcional mensual, que es el 5%, y me da 525. O la otra es hacer esta fórmula, ¿sí? Elevado al cuadrado para obtener este capital de 11.025 y restarle esta fórmula, pero con el exponente elevado a la 1 para obtener este valor. Entonces, el incremento del valor entre M2 y M1 de este capital se debe a los intereses ganados en este periodo. ¿Se entendió? Son dos formas diferentes de hacerlo, las dos le van a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, ahora sí, yo quiero calcular el interés del tercer periodo. ¿Cómo haría de las dos maneras? A ver, ¿quién se anima a decirlo? De la primera forma haces 11.025 por Sí, 0,05 o perfecto. aplicando la fórmula, pero en n usamos el capital de 10.000 y en n ponemos 3 porque son el tercer periodo, y eso, el resultado, le restamos 11.025 Sí, y ese 11.025 es C sub 0 por 1 más I a la 2 al a la cuadrado, 2. ¿sí? En términos de fórmula, ¿sí? Ahora, entonces, ¿eso qué les va a dar? 551,25, ¿sí? Que es lo mismo que calcular el capital en el momento 3, 11.576,25, que de hecho ustedes ya lo tenían calculado, menos 11.025, ¿sí? Que es el capital en el momento 2. La diferencia es lo mismo que tomar esto y multiplicarlo por 0,05. Ahora, si yo les preguntara cuál es el interés generado entre M0 y M3, ¿qué harían? ¿De qué dos Sumar formas los intereses. sumo estos dos intereses? Perfecto. O, si lo tengo que hacer en términos de fórmula, ¿cómo lo hago? Uso el capital del M3, digo, el M2, lo multiplico, no, perdón, el capital de M0 lo multiplico a la 3, o sea, lo multiplico, no, lo elevo al cubo, Sí. menos lo mismo, pero elevado a la 1.
Perfecto, bien. No me acuerdo cuál era el tramo, sí, ese. Está perfecto. Para obtener esto, lo que yo hago es, primero, calculo el valor futuro que me va a dar, es el capital más todo el interés generado hasta M3. ¿Sí? Y le resto el capital más el interés generado hasta este momento. Entonces, ¿qué me da? Me da el segmento entre M1 y M3. ¿Sí? En términos de fórmula sería 10.000 por 1 más 0,05 elevado al cubo para obtener este valor, menos 10.000 por 1 más 0,05 elevado a la 1 para obtener este valor. ¿Sí? Entonces me van a dar estos dos valores, los resto, ¿sí? Este menos este, y la diferencia me va a dar un equivalente a la suma de estos dos valores. ¿Se entendió? ¿Cómo Sí, sí, trabajamos? Con las fórmulas o directamente conceptualmente, porque la idea es esta, es que ustedes vayan viendo que el interés va creciendo, ¿sí? Y este crecimiento se debe a qué? A que los intereses generados en cada periodo, ¿sí? Van a generar intereses en el siguiente, ¿sí? Entonces, en este caso fueron 500 porque el capital que generaba intereses era 10.000. En este caso fueron 525 porque el capital que genera intereses son 10.500. Estos 500 se sumaron al capital. Entonces, en estos 525, si yo lo quisiera desagregar o descomponer, podría decir, bueno, hay 500 que obedecen a estos 10.000 que generaron intereses en este segundo periodo. Pero hay 25 pesos, que es el 5% de 500, que generaron intereses a partir de este periodo. ¿Sí? Y así sucesivamente puedo ir haciendo el análisis para el periodo, los periodos que continúan. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, sí, gracias, profe. ¿Queda claro? Bueno, entonces, si quedó claro eso, vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo hacemos la medición inicial? Entonces, acá está lo que yo les decía. ¿Qué se registró el 1 de junio? Se registró documentos a cobrar por 11.576,25, intereses a devengar por 1.756,25 y ventas por 9.820. Eso es lo que nosotros podemos inferir del enunciado. El valor nominal estaba bien calculado, pero el interés que se registró, en lugar de registrarse por 1.576,25, se registró por 1.756,25. Entonces, ¿cómo corregimos el error que detectamos en la medición inicial? Pero, profe, ¿el error Sí. entonces en los intereses o en el registro de la venta? Es en las dos cosas. Porque no es... Es Ah, simultáneo el error, porque un error se compensa con el otro. ¿Sí? El valor, si te fijas el asiento de arriba, en el primero, el documento a cobrar está por su valor nominal, que es correcto. Es el capital más el interés. Es el valor que voy a cobrar al vencimiento. Ahora, claro, entonces los intereses están por más y las ventas por menos. exactamente, se compensa. Ok. ¿Sí? El asiento balanceó, pero eso no significa que esté bien. ¿Sí? Hay un error en el monto por el que se acreditó cada una de esas cuentas. ¿Mm? Entonces, por ahí se cargó el interés por 1.756,25 y por diferencia se calcula el monto de la venta. ¿Sí? Entonces, el error cometido en el monto de una partida se arrastró, ¿sí? E impactó en la medición de la otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para corregir eso? Yo sé que el interés positivo a vengar debió estar acreditado por 1.576,25 y se acreditó por 1.756,25. ¿La diferencia de cuánto es? De 180. ¿Tengo que incrementar el saldo de intereses positivos a devengar o disminuirlo? Disminuirlo, profe. Disminuirlo, incrementar la cuenta ventas. Bien, entonces si tengo que disminuir el saldo de intereses positivos a devengar, que es una cuenta regularizadora que tiene saldo acreedor, ¿qué tengo que hacer? Debitarlo por 180, ¿sí? Ahora si ustedes mayorizan, van a ver que el saldo de intereses positivos a vengar pasa a ser 1.576,25. Y además lo que tengo que hacer es acreditar ventas por 180, ¿sí? De esa manera, si ustedes mayorizan, van a ver que el saldo de la cuenta ventas es acreedor por 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, con ese simple asiento, corrigieron un problema de medición inicial de la cuenta por cobrar, ¿sí? Que impactó en
la medición del resultado positivo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, esa es la diferencia. ¿Capitalizar o actualizar? Nos vamos a preguntar acá. Ustedes ya saben qué es capitalizar y saben qué es actualizar. Actualizar es traer un valor del futuro hacia el presente, ¿sí? Es decir, ir en sentido inverso o contrario al de la capitalización. Entonces, si yo acerco este valor futuro desde ese momento, ¿sí? Vamos a llamarlo M3, a un momento M2, ¿cómo va a ser el valor actual respecto del valor futuro? ¿Mayor o menor? ¿Cómo esperarían que sea? Menor. Menor. Bien, ¿y por qué menor? Porque el valor futuro ya contiene los intereses acumulados. Sí, hasta el final de la operación. En cambio, el valor actual es un momento anterior en el tiempo, en el que se supone que los intereses a esa fecha, ¿sí? A esa fecha focal, aún no se han devengado, ¿no? Entonces, debiera ser menor. Ese valor actual debería incluir menos intereses devengados que el valor futuro. ¿Cómo calculo ese valor actual? Con la fórmula que les muestro ahí arriba. El valor actual es el valor futuro, el valor que voy a cobrar al vencimiento, dividido 1 más la tasa de interés elevado a la n. Fíjense que esto es muy parecido ¿a qué? A la fórmula de capitalización compuesta, ¿sí? Es la inversa. Nosotros lo que estamos haciendo es dividiendo, en este caso, con capitalización, lo que hacemos es multiplicamos el valor actual por 1 más i a la n. En el caso de la actualización, lo que hacemos es dividimos el valor futuro por 1 más i a la n, ¿sí? Donde n lo que representa es la cantidad de periodos que quiero actualizar, ¿sí? Es decir, en este gráfico sería la cantidad de meses o de periodos que hay entre el momento que está reflejando este valor futuro y el momento que está reflejando el valor actual, ¿sí? Es este el periodo de tiempo que ustedes tienen que reflejar en este coeficiente, exponente que aparece acá, que es n. ¿Se entiende? Eso es Sí, actualizar. profe. Capitalizar es llevar hacia adelante, ¿sí? Es trasladar hacia adelante el valor. Un monto. Un monto, sí. En realidad monto sería capital más interés, sería el capital inicial. Sí, perdón. Entonces, cuando nosotros nos desplazamos hacia el futuro, lo que hacemos es capitalizar. Esto es actualizar y esto es capitalizar. Ahora, con la ley financiera de capitalización también podemos calcular un valor presente, ¿sí? Podemos desplazarnos hasta el momento, hasta la fecha focal que nosotros estemos interesados en evaluar ese capital, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es que capitalizando o actualizando, ustedes van a obtener la misma cifra siempre que la tasa que usen sea la misma y el régimen, si de capitalización o descuento, sea el mismo. Es decir, si hago descuento compuesto y capitalización compuesta y uso la misma tasa de interés y descuento, ¿sí?, al mismo momento del tiempo, voy a obtener los mismos valores. Ahora, si cambio alguno de esos datos, ¿sí?, si yo cambio el interés, ¿sí?, acá uso una tasa de interés para descontar y otra diferente para capitalizar, por supuesto que esos valores no van a coincidir, ¿sí? Ahora bien, yo estoy suponiendo acá que este valor futuro, ¿sí?, surgió de capitalizar este monto durante todo el lapso que va hasta este momento, ¿sí? Y acá lo que estoy haciendo es ese valor que surge de este capital y de esta tasa de interés sí,
lo quiero descontar y traer a un momento presente. Si este valor futuro no es el que surge de este capital, por supuesto que los valores no van a coincidir, ¿sí? Entonces, esto va a dar lo mismo siempre y cuando este valor futuro resulte de este capital y de capitalizar con esta misma tasa que se está usando para descontar, ¿sí? Y que descontemos y capitalicemos al mismo momento de tiempo. Ahí arriba les pongo la fórmula. Fíjense estas dos fórmulas. Para obtener el valor futuro, este C sub n es este valor futuro que aparece acá, ¿sí? Hago C sub 0 por 1 más I a la n. N es este valor acá. Si yo lo quiero calcular a este momento, que no es el cierre, n va a asumir, ¿sí?, un número que va a ser, que no va a ser el valor que asumiría al finalizar el periodo, sino que va a ser un momento distinto, un momento anterior. Pero acá fíjense que las dos fórmulas están situadas en el mismo momento, ¿sí? Una está sobre este valor actual y otra sobre este valor que dice presente. Y vean lo siguiente. Yo lo que quiero hacer acá es capitalizar este monto, C sub 0, pueden ser 10.000 pesos, y llevarlos a este momento, vamos a llamarle 1. Ahí lo que tendría que hacer es multiplicarlo por 1 más I a la 1. ¿Sí? Y acá lo que tendría que hacer es el valor futuro, dividirlo por 1 más I a la 1. ¿Sí? Tendría que capitalizar y descontar. ¿Por qué 1 en los dos casos? ¿Por qué? Porque este periodo parece representar un lapso de tiempo que se puede subdividir en dos subperiodos de la misma duración, ¿sí? Por cómo está dibujado. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué ocurre? Si vamos a suponer que en realidad, olvídense de esto como dos momentos de tiempo de la misma duración. Vamos a suponer ahora que esta operación en realidad abarca 4 meses. ¿Sí? 4 meses. Y que yo me situé en el mes 1. Más allá de que ahora los segmentos estos son iguales, olvídense de la longitud de los segmentos, piensen en que yo me paré en este que es el mes 1 y de acá en adelante faltan 3 meses más. ¿Sí? Entonces, acá es lo mismo. Acá me paré en el mes 1 y de acá para adelante faltan 3 meses más. Si yo quiero calcular el valor de este capital en este momento, lo que tengo que actualizar es este capital C sub 0, pónganle un número, 10.000, 20.000, 100.000 pesos, por 1 más I, ¿a qué exponente? ¿Qué valor tengo que poner acá? Si lo quiero al primer periodo. 1. A la 1. 1, bien. Ahora, yo tengo el valor futuro y lo que quiero hacer es llevarlo a este momento 1. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar el valor futuro, que es el monto que calculé acá, y dividirlo por 1 más I a la n. ¿N qué representa acá? ¿Qué número tengo que poner? El 1 también. 1 también. Fíjense de que acá, esta es la operación inversa. De acá vamos del Tres presente. porque son 3 meses, ¿no? Bien, fíjense que son operaciones inversas. De acá voy desde el presente hacia el futuro. Y tengo que ir al mes 1. Acá también tengo que ir al mes 1, pero parto del futuro y tengo que ir hacia el presente. Entonces, si yo estoy en el mes 4 y tengo que llegar al mes 1, ¿cuántos periodos de tiempo o subperiodos tengo que descontar, ¿sí?, para llegar al mes 1? ¿Cuántos meses hay? 1, 2, 3. ¿Sí? 3. Entonces, acá el coeficiente va a ser 3. ¿Sí? Entonces, no es el mismo coeficiente. Si bien me sitúo en el mismo momento de tiempo, ¿sí?, yo tengo que ver cuál es el plazo total de la operación. ¿Sí? Porque en ese caso, la cantidad de meses para capitalizar no necesariamente va a coincidir con la cantidad de meses que debo descontar. ¿Sí? ¿Me siguen eso? Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, el n que va acá es la cantidad de meses que faltan desde el momento en el que me sitúo hasta el vencimiento.
¿sí? Y acá es al revés, es la cantidad de meses que transcurrieron desde que se celebró la operación hasta el momento en el que estoy haciendo la evaluación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Bien, profe. perfecto. Entonces, esa es la forma de calcular el descuento por un lado y la capitalización por otro, ¿sí? O actualización y capitalización. Estas son las dos fórmulas, tienen que llegar al mismo valor, ¿sí? Siempre y cuando usen, ¿qué cosa? La tasa de interés correcta y el exponente correcto. La tasa de interés acá debe ser la misma, pero el exponente no necesariamente va a ser el mismo. En general, van a ser diferentes. Van a ser situaciones como es la primera que les planteaba excepcional, que son 2 periodos, y tienen que capitalizar un periodo y descontar un periodo. Ahí van a coincidir los exponentes, pero no es lo que ocurre en la mayor parte de los casos, ¿sí? Entonces, este n no significa lo mismo que este n. Eso lo tienen que tener muy claro. Continuamos un poquito más. Profe, Sí. entonces descontar y actualizar es lo mismo. Descontar y actualizar, sí, los vamos a tomar como sinónimos, ¿sí? Actualizar es traer un valor al presente. En general, nosotros decimos descontar cuando nos referimos a documentos, pero en esa operación de descuento de ese documento, lo que está implícito es una ley financiera de actualización. ¿Sí? Devengamiento de intereses. Devengamiento. Entonces, yo puedo devengar intereses, como veíamos en las clases anteriores, haciendo ¿qué operación? Capitalizando, ¿sí? Pero también puedo calcular intereses usando esta fórmula de valor actual, ¿sí? Entonces, tengo que devengar intereses. Y acá lo que hago es, calculo el valor actual dividiendo el valor futuro entre, ¿qué cosa? 1 más la tasa de interés elevado a la n. El tema es que para hacer el devengamiento, ¿sí? Calculando el valor actual, no me tengo que olvidar nunca qué representa n, ¿sí? En este caso, nosotros pusimos 2 periodos. ¿Por qué? Porque queremos traer desde el futuro hacia el presente. Recuerden la operación. La operación, ¿cuándo se celebró? El 1 de junio, ¿no? El 30 de junio cierro ejercicio económico. Ahí transcurrió el primer mes, ¿sí? ¿Cuántos meses más restan para que concluya la operación? 2 meses más, porque era 3 meses, ¿sí? Entonces, el valor futuro, lo que voy a cobrar a los 3 meses de celebrada la operación, son 11.576,25. Yo lo quiero actualizar, lo quiero traer al presente, lo quiero traer a la fecha de cierre del ejercicio económico. ¿Y el cierre de ejercicio económico cuándo se da? Se da 2 meses antes de ¿qué? Del vencimiento. Por lo tanto, yo calculo el valor actual dividiendo el valor futuro, los 11.576,25, entre 1,505 al cuadrado. Fíjense que así obtengo el valor de 10.500. El valor actual, el valor a la fecha de cierre, calculado con la tasa determinada en el momento de la medición inicial, me da 10.500. Por lo tanto, el interés, ¿sí?, de este primer mes, ¿sí?, es de 500 pesos. Es la diferencia entre 10.500 y 10.000. Esto mismo lo podría haber calculado ¿con qué? Con la fórmula que ya conocíamos de interés compuesto. Yo puedo calcular ese valor presente, el valor al momento del cierre del ejercicio económico, multiplicando 10.000 por 1,05 a la 1. ¿Por qué 1? Porque transcurrió un mes, ¿sí? Y fíjense que acá les recalco. Siempre vean que se debe colocar como exponente. ¿Por qué? Porque en cada fórmula significan cosas diferentes. El exponente que pongo cuando capitalizo es el plazo transcurrido. Transcurrió un mes. Entonces lleve los 10.000 desde el momento 0 al momento 1 y me dio 10.500. Los 10.500 menos el capital inicial son 500. Eso mismo, calculado, ¿sí?, con valor actual, vamos a la derecha, a la izquierda, acá. Fíjense que es el valor futuro descontado por usando la misma tasa, pero el exponente es 2. ¿Por qué? Porque tuve que traer
el valor futuro 2 meses para calcular el valor al cierre del ejercicio. ¿Sí? Y el asiento es intereses positivos a devengar a intereses positivos. ¿Se entendió la aplicación práctica de este concepto de valor actual? Llegamos a lo mismo. Fíjense que el valor actual descontando fue el mismo que el valor actual capitalizando. Llegamos a 10.500, pero usando sí, la misma tasa, pero el coeficiente fue distinto. Porque acá avancé hacia el futuro, o sea, avancé hacia el momento que me interesaba, hacia la fecha focal, un periodo, y acá desconté 2 periodos para situarme en la fecha focal que era el cierre del ejercicio. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Bien. Sí, profe, a mí Sí, me quedó profe. una duda. Sí. Entonces, supongamos que en el próximo devengamiento, en vez de utilizar en N2, sería 1. ¿Para calcular el valor actual? Por No, eso, no, ¿en qué fórmula? claro, sí, sí, valor actual. Sí, sí, Bien. en la fórmula de valor actual. Exacto. Yo quiero calcular el valor Ahí está. actual en el periodo siguiente. Lo que voy a tener que hacer es traerlo a un solo periodo. ¿Por qué? Porque falta un mes para el vencimiento. ¿Sí? Porque este valor que aparece futuro, 11.576,25, se refiere a M3. Y vos lo querés calcular a M2, entonces tenés que traer un periodo. Y acá sería al revés. Yo quiero calcular ese valor a la fecha focal M2, lo que tengo que hacer es poner acá como coeficiente no 1, sino 2. ¿Sí? Porque lo tengo que llevar 2 periodos hacia adelante. ¿Sí? Y para calcular el interés, ¿qué le tengo que restar a ese valor? Los 10.500, no los 10.000. ¿Por qué? Porque a mí me interesa calcular el interés del periodo 2, que va a ser 10.500 menos el valor que te dé cuando uses esta fórmula, pero con exponente 2. Sí, sí, ¿Se entendió? la de capitalización la entendí, Bien. tenía la duda en el 2 ese. Está bien, Bien. ahora sí. Bueno, seguimos un poquito más. Valor futuro, o valor nominal del documento, y es 11.576,25. Actualizo. Y fíjense que acá tengo 1, 2 periodos. Esta es la fecha de cierre. ¿Sí? Actualizo, 1 y 1 son 2 periodos. Por eso, si me permiten ir para atrás, acá, en valor actual, ponemos 2. ¿Sí? Para el que no lo había visualizado en la línea de tiempo. ¿Sí? Pongo 2 acá porque tengo que actualizar este valor futuro 2 periodos de tiempo. Como se muestra acá. 1, 2. Para llegar al valor actual. Y ese valor actual es 11.576,25, el valor futuro dividido 1,05 a la 2. 1, 2 periodos. Si lo quiero calcular de la otra manera, como les mostré a la derecha, es el capital, que son 10.000, que lo llevo a ese momento, a través de una ley financiera de capitalización, ¿sí? Y un régimen de capitalización compuesto, por un periodo, y obtengo este valor de ¿cuánto? De 10.000. Fíjense que acá voy hacia adelante un periodo, por eso pongo acá 1 en el exponente. ¿Sí? Profe, Sí. entonces supongamos de que directamente nos dan el monto del documento a cobrar y el interés y todo, podríamos llegar al valor, o sea, a los 10.000, al No valor de enten- la venta. Que Sí, supongamos que no nos dan el valor de la venta, directamente nos dan el monto del documento a cobrar, los intereses y el plazo. sí. Podríamos llegar al valor de la venta con eso, ¿no? Exacto, ustedes lo pueden calcular descontando. Usaríamos un 3. Exactamente. 11.576,25 le va a dar Ah, ok. 1,05 al cubo. ¿Y ahí qué les va a dar? Ahí van a hacer el descuento, pero el descuento ¿hasta qué momento? Hasta acá. ¿Y qué van a obtener? Claro. 10.000. ¿Por qué? Porque este valor se calculó usando este capital, esta tasa de interés, ¿sí? Y el periodo Sí, sí. 3, ¿sí? Y el exponente 3. Buenísimo, gracias. Bien. ¿Se entendió esto? Fíjense, estamos situados en el mismo momento, capitalizamos por un lado, llegamos a este valor, y acá actualizamos y llegamos al mismo valor. Pero acá es descontando 2 periodos, y acá es actualizando, perdón, acá es descontando, actualizando 2 periodos, y acá es capitalizando un periodo. Si eso está claro, seguimos avanzando. ¿Cómo hacemos ahora la medición al cierre? Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la entidad, en este caso, no tiene la intención de mantener este documento hasta el vencimiento. ¿Sí? Si
tuviese esa intención, nosotros lo que hacemos es, devengamos los intereses, ¿sí? Como ya lo hicimos, vamos a ir un segundito hacia atrás, como lo hicimos acá, y vamos a registrar este interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque la medición inicial va a ser por lo que se llama costo amortizado, ¿no? Que resulta ser el capital más los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio, que son 500 pesos, ¿sí? Y ahí quedaría. El tema ahora es que nosotros no medimos a costo amortizado. Lo que estamos haciendo es medimos a valor neto de realización. Y ese valor neto de realización lo calculamos usando un valor descontado. ¿Pero por qué usamos este criterio? Porque tenemos la intención, ¿sí?, de negociarlo anticipadamente. Existe un mercado donde hacer la operación. En este caso fue el mercado bancario. Nosotros accedimos y descontamos el documento, y hay un hecho posterior que a mí me está confirmando que eso, al cierre del ejercicio, me está confirmando que eso efectivamente sucedió. Entonces, yo tengo que hacer la medición descontando, ¿sí?, el valor futuro, estos 11.000, pero no usando la tasa del 5%, sino usando la tasa, ¿sí?, esta a la que el banco me aceptó descontar el documento, que es el 3%, que es más baja, ¿sí? Entonces, acá calculé entendiendo que esa es la tasa relevante para esta operación, y no la tasa pactada. ¿Por qué? Porque la tasa pactada sería la relevante si yo espero que el crédito no lo voy a descontar anticipadamente, sino que tengo la intención de esperar hasta su vencimiento para cobrar. Entonces, si yo voy al valor de libros, ¿sí?, de esta, y me fijo cuál es la medida contable de esa partida al cierre, voy a encontrar que es 10.500. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué hice? Tomé el valor de capital y devengué los intereses por el primer periodo, que eran 500 pesos. ¿Sí? Esos 10.500 pesos surgen ¿de qué? De descontar el valor futuro con la tasa determinada al momento de la medición inicial, que vamos a llamar tasa pactada. 10.500 pesos. Hoy, si yo mayorizo los asientos que hice, van a ver ustedes que la medición contable de esta partida les quedan 10.500 pesos. Pero ustedes saben que esto fue descontado con posterioridad al cierre, ¿sí? Entonces, la tasa que tengo que usar como relevante es el 3%. Y el hecho de cambiar la tasa de interés, lo que me va a cambiar es el valor actual, ¿sí? El valor actual, en este caso, no va a ser de 10.500, va a ser superior, va a ser 10.911,73. ¿Por qué? Porque la tasa es menor, ¿sí? Fíjense que cuando aumenta el denominador, ¿sí?, cada vez que aumenta el denominador, el valor de esta operación, de este cociente, va a ser cada vez menor. Cuando disminuye el valor entre los que divido, ¿sí?, este importe fijo, va a ser mayor. Entonces, acá hay, ¿sí?, una disminución en la tasa, y por lo tanto, al cierre, mi cuenta por cobrar tiene un valor superior. Esa diferencia entre el valor de libros, que surge de capitalizar los intereses a tasa determinada en el momento de la medición inicial, y que es lo mismo que calcular ya vimos que es lo mismo que calcular el descuento con la tasa pactada en el momento de la medición inicial, esa diferencia es un resultado. Es un resultado por tenencia, por diferencia de tasa de interés, ¿sí? Y es positivo en este caso de 411,76. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Y fíjense que yo lo que hice es, pacté con mi cliente un crédito, y ese crédito, ¿sí?,
me va a devengar intereses al 5%. Cada periodo me va a devengar intereses al 5%. En ese momento, las condiciones de mercado indicaban que el precio, ¿sí?, del capital en el tiempo, que es la tasa de interés, ¿sí?, digamos, el rendimiento de una unidad de capital inicial en una unidad de tiempo era de 0,05, pero ahora el rendimiento es menor, ¿sí? En el momento de cierre, el rendimiento es del 3%. Y yo lo que tengo acá, ¿sí?, es un contrato, ¿sí?, es un flujo futuro de efectivo, ¿sí?, que va a generar al 5%, y lo estoy descontando una tasa menor, ¿sí? Con lo cual, eso va a generar que en realidad este es un buen crédito, ¿sí?, tiene un valor superior, ¿sí?, al que tendría un crédito pactado al cierre con las condiciones vigentes en ese momento, ¿sí? Yo tengo un crédito que promete pagar el 5% por mes. En las mismas condiciones, hoy, un crédito prometería pagar un monto inferior, ¿sí? Entonces, eso hace, esa diferencia de tasa, ¿sí?, hace que se revalorice esta cuenta por cobrar y debamos reconocer al cierre un resultado de 411,73. ¿De qué manera? Bueno, debitando la cuenta de intereses positivos a devengar por 411,73 y acreditando la cuenta resultado por tenencia por diferencia de tasa de interés por el mismo importe, ¿sí? Eso en caso de que la empresa decida ceder a lo que, o sea, a la negociación. En realidad, hay un hecho posterior que me confirma que la operación se realizó. Entonces, existía la intención, era factible, y un hecho posterior me lo confirma. Entonces, así se dio la situación. Eh, eh, no hay, digamos, nada, digamos, que quede supeditado a una hipotética decisión. La decisión fue tomada y ejecutada. Por ese motivo es que la medición debe hacerse al valor descontado con esta tasa, ¿sí? Si fuese una intención de la empresa, pero no hay mercado para acceder y descontarlo, o negociarlo anticipadamente, y la medición que ustedes deben hacer con esa partida es aquella que resulte de aplicar el método de la tasa efectiva, ¿sí?, el método del costo amortizado, que es, como les decía, sumar, añadirle a la medición inicial de la partida todos los intereses que se van devengando de acuerdo con la tasa determinada en el momento de la medición inicial, ¿sí? Entonces, este criterio de medición que estamos usando acá se emplea en este caso en particular. No obstante, ustedes lo que van a ver en varios ejercicios que nosotros hacemos es, en lugar de calcular en el criterio de medición que llamamos costo amortizado o tasa de interés efectiva, ¿sí?, que es, como les repito, sumar o añadirle a la medición inicial los intereses devengados a la tasa determinada en el momento de la medición inicial, en lugar de hacer ese proceso de capitalización que implica sumar intereses al capital inicial o al capital original, obtenemos ese mismo valor. ¿De qué forma? Calculándolo como un valor actual, porque si usamos la misma tasa, ¿sí?, vamos a llegar al mismo importe, que serían estos 10.500, ¿sí? Es decir, si nosotros capitalizamos o actualizamos y usamos la misma tasa de interés, vamos a obtener el mismo importe siempre y cuando tengamos muy presente que cuando yo coloco el coeficiente el valor al que elevo, ¿sí?, el denominador, el n, no es lo mismo el n que estoy usando cuando actualizo que el n que estoy usando cuando capitalizo, ¿sí? Si ustedes tienen en cuenta eso y saben colocar el n adecuado en cada una de las fórmulas, van a ver que si la tasa de interés es la misma, van a llegar al mismo valor, como ya se los demostré en las fórmulas anteriores. Entonces, por más que nosotros
no midamos a BNR calculado como un valor actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no exista la intención y factibilidad de la negociación anticipada, igual van a ver que calculamos el valor al cierre, ¿sí?, de esa partida como un valor actual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no da lo mismo que hacerlo capitalizándolo. Simplemente por eso. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, seguimos un poquito más. ¿Profe? Sí. Entonces, si yo quisiera evaluar qué es lo que me conviene, si descuento el documento, yo diría que estoy ganando con ese descuento del documento. En este caso sí, porque la tasa a la que te lo descuenta el banco es inferior a la tasa que vos pactaste con el cliente. ¿Sí? El Claro, valor actual es superior. ¿Mm? sí, sí, bien. Pero bueno, eso resulta de que de las condiciones ¿de qué depende si uno gana o pierde? Y de las condiciones pactadas inicialmente respecto de la tasa de interés que te va a pagar, ¿sí?, tu deudor, y de qué tasa esté vigente en el mercado para efectuar la operación de descuento en cada momento, ¿sí? Entonces, Claro. si las condiciones económicas se cambian y sube la tasa de interés, bueno, en realidad vos te vas a quedar con un documento que tiene pactado una tasa inferior a la del mercado, ¿sí? Por lo Claro. tanto, ¿cómo? No, que se me quedó el micrófono prendido y yo, perdón. Ah, no hay problema. Pensé que querías decir algo. No, es que venía siguiendo y dije, claro. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una tasa pactada del 5% y viene a negociar una tasa del 8%, no me conviene. Y si vos tenés que descontar al 8, en realidad tu crédito vale menos, porque tu crédito promete el 5, Claro. ¿sí? Sí. Y en ese momento, el descuento mínimo se efectúa al 8. Perfecto. ¿Entiendes? O sea, Sí. hay que ganar o perder en estas operaciones, obtener un resultado positivo o negativo por diferencia de tasa de interés, va a depender de la situación del mercado en el momento en el que ustedes están haciendo el descuento respecto de la tasa que se pactó originalmente. ¿Sí? Sí, ¿Entendió? sí, profe. Bien, recuerden Sí. que estos son instrumentos, estos instrumentos prometen un flujo, ¿sí? Ese flujo se determina en función de qué se pactó inicialmente. Y si cambian las condiciones, ustedes pueden salir ganando o perdiendo. ¿Sí? Imagínense, a ver, una situación en la que ustedes le prestan a alguien, no sé, 1.000 pesos al 10%, ¿sí? Hoy, a 3 meses. Transcurrido un mes, ¿sí?, cambiaron las condiciones de mercado y ustedes pueden pagar, los próximos créditos que otorguen, si alguien les pide plata, no le pueden cobrar el 10%, le pueden cobrar solo el 5%, ¿sí?, porque hay más oferta de dinero, ¿sí?, y entonces, que hace que su acreedor no esté dispuesto a pagarle más del 5% por los 10.000 pesos o 1.000 pesos que ustedes le quieran prestar. Entonces, si ustedes habían pactado un mes antes un crédito que les prometía un flujo, ¿sí?, que se generaba con una tasa del 10%, si presto 1.000 y tengo una tasa de 10% mensual, 1.000 le dije, 10.000 lo voy a decir, 10.000. Presté 10.000 con una tasa del 10% mensual, ¿eso cuánto les da? 1.000 pesos por mes. ¿Sí? Le promete 1.000 pesos por mes. Al mes siguiente, ustedes no pueden prestar esos 10.000 pesos con una tasa más alta que el 5. Entonces, ese nuevo préstamo a ustedes les va a rendir ¿cuánto? 500 por mes. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió con el crédito inicialmente pactado, el primero que dieron? Y fue una excelente tasa, ¿sí? Ese se revaloriza, porque paga ese crédito con las condiciones pactadas, retribuye de mejor manera que
que en las mismas condiciones ustedes hagan hoy, un mes después de haber otorgado el primer crédito. ¿Sí? Porque la tasa actual es más baja. Entonces, el instrumento que ustedes tienen, que paga un 10%, ¿sí? Respecto, ¿sí?, de los mismos instrumentos actuales, ¿no?, en las mismas condiciones, con los mismos riesgos, es el doble lo que les está pagando. Entonces eso hace que su crédito, su cuenta por cobrar, se revalorice. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ustedes esa cuenta por cobrar la estarían descontando a partir de ese momento al 5%, no al 10%. Que el 5% es lo que promete, ¿sí?, o lo que se puede obtener en el mercado en ese momento en similares condiciones. ¿Se entendió? Sí, 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 O sea, sí. ustedes estarían más contentos con este crédito que les paga el 10 que un crédito con el mismo riesgo que les paga el 5. Entiendo que de esa forma ustedes por ahí lo entienden un poco mejor. Entonces, ¿cómo obtuve este Sí. valor de 10.500? El valor futuro, valor actual, desconté 2 periodos, actualizado 2 momentos, los 11.576 se transformaron en 10.500 pesos. ¿Sí? Eso es tasa pactada. Tasa que consideramos relevante, en este caso la relevante va a ser la de descuento bancario. El valor futuro, también calculado con la ley financiera de actualización, me da, acá me piden que admita a un compañero de ustedes, están todos admitidos. Bien. Sí. Les decía que estos 11.576,25 actualizados a la tasa del 3%, les da 10.911,73. Esto es graficado lo que vimos recién en ese resumen donde determinamos cuál era la medida contable final de esa partida. Bien, ¿se entendió? Acá usamos el 5%, está resaltado en rojo, y acá el 3% para obtener el valor. Hicimos Sí. la misma Sí, operación, sí, profe. y acá ven cómo al cambiar uno de los elementos, que es la tasa, cambia el valor actual. Bien, ¿cómo exponemos esto? Mayorizamos documentos a cobrar, queda con el mismo valor del saldo que tenía al inicio, que son 11.576,25, que es el valor a cobrar del vencimiento. Intereses positivos a devengar son 664,52, y fíjense que el neto entre estas dos partidas, que les da 10.911,73. ¿Y qué es este 10.911,73? Es el valor actual con la tasa que consideramos relevante para esta operación, que es la de descuento bancario. ¿Sí? Voy hacia atrás, fíjense. Son estos 10.911,73. ¿Estamos? ¿Se entendió ese ejercicio? sí, profe. Sí, sí, profe. Continuamos Sí, profe. entonces un poquito más. Vamos a ver si podemos resolver el 8. El ejercicio 8 les dice que el 1 de septiembre del 2011 se ha otorgado un crédito con las siguientes características. El importe del crédito es de 15.000 pesos. La tasa pactada es del 0,8% mensual. Fíjense que es 0,8%, es menos del 1%. Y es acumulativa. Régimen de capitalización compuesto. Plazo del crédito 60 días. Vence el 30 del 10. ¿Sí? Al 30 del 9 es la fecha de cierre del ejercicio económico, y la tasa de interés vigente para operaciones similares a la descrita es del 1,2%. Medir el crédito al 30 del 9, es decir, al cierre del ejercicio económico, según el modelo de valores corrientes. Efectuar la exposición, calcular el resultado financiero devengado por la operación. Bien, tienen que medir el crédito. Díganme, ¿ustedes qué harían en primer lugar? ¿Alguien que me quiera comentar cómo lo encararía? Fíjense que este es un ejercicio típico de un parcial. No es más complicado que esto.
ya con lo que estuvimos viendo, tienen muchos elementos como para decir, bueno, tendría que hacer esto, aquello, lo otro, tomo tal y tal valor, obtengo esto, el criterio de medición es tal. ¿Alguien que se anime? Entonces sería calcular los intereses y registrar el crédito. Hola, ¿Hola? Sí, escucho. ¿Quién quiere hablar? creo que estaba hablando un compañero igual. Bueno, a ver, los dos van a hablar entonces. No sé quién estaba Querés hablando. hablar muy bien, ¿eh? Bueno, No, yo lo que decía era, no estoy tan segura, pero Enzo estaba creo que hablando. habría que medir, o sea, calcular. Sí. Sí, Lucrecia, decime. ¿Me escuchás, Lucrecia? Creo que he perdido a Lucrecia. Hola, creo que se me cortó, ¿no? Sí, ahora te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bueno, yo decía que no estaba tan segura, pero que habría que calcular el importe del crédito utilizando Sí, la capitalización al 0,8 por los 2 meses, o sea, elevado a los 2 meses para calcular. bien. Entonces, lo que me estás diciendo es, bueno, en primer lugar, lo que haría es obtener el valor nominal, ¿sí? El valor futuro. ¿De qué forma? Usando el capital inicial, que en este caso es 15.000 pesos, ¿no? ¿Ahí estamos? Y eso lo tendría que hacer con el régimen de capitalización compuesto. ¿Por qué? Porque ahí me dice que el interés mensual es acumulativo, ¿sí? Entonces usaría el régimen de capitalización compuesto. ¿Con qué tasa? 0,8% mensual. En el chat pusieron 15.000 por 1 más 0,8 al cuadrado. 0,8, Tendría que ser, 0,008. bien, claro, exactamente. Ese 0,8, ¿qué representaría? Un 80%, ¿sí? claro, en porcentaje. Un 80% o no. Exacto. Entonces, por eso yo le decía, siempre cuando estén porcentajes, tienen que dividirlo por 100 para pasar de tasa porcentual, ¿sí? A tasa en tanto por uno, ¿sí? Siempre en esa fórmula nosotros tenemos que indicar la tasa de interés expresada en tanto por uno. ¿Y eso cómo lo obtengo? Dividiendo la tasa porcentual entre 100, ¿sí? Entonces sería 1, 15.000 capital por 1 más 0,008, ¿sí? Elevado al cuadrado, perfecto. Bien. Entonces, la fórmula está bien, la que eligieron. Ya tengo el capital, tengo la tasa de interés, tengo el plazo, tengo el régimen de capitalización. Perfecto. ¿Y cuánto les da eso? 19.860, profe. Bueno, esos 19.860 es el valor nominal, ¿sí? Valor futuro. Lo que voy a cobrar al vencimiento. Pero, ¿qué Da ocurre? 15.240. Ah, perdón. Yo asumí que la cuenta estaba bien porque no estoy viendo la anterior. Bien, vamos a verificar. Un A tercero, ver, un Aparte te tercero, falta un 0, Norma. un tercero que a ver. aporte su solución. 15.240,96, me llamo. Bien, bueno, ya verificamos Lo con, mismo. con dos que hicieron la cuenta y les dio 15.240 con Sí, 96. igual. Sí, te escucho. No, que dio eso. 15.240,96. Perfecto, continuamos. Ese es el valor nominal, el valor futuro. Bien. Lo que nos pide es que midamos ese crédito al 30 del 9, que es el cierre de ejercicio económico. Si ustedes hacen una línea de tiempo, van a ver que el cierre de ejercicio económico se da en qué oportunidad. Cuando el ejercicio económico, ¿sí?
divide, ¿sí?, el plazo total de la operación en 2. Se da cuando transcurre un mes el cierre de pactada la operación. Entonces, acá les hice un esquema en el que tenemos el M0, que es el momento en el que se hace la operación, el capital, lo ubicamos ahí, y el valor futuro en M2, que es 2 meses después. La fórmula para obtener el valor nominal, ya la saben, la vimos recién. El proceso que usamos es el de la ley financiera de capitalización, o sea, nos desplazamos ese capital hacia adelante en el tiempo, y abajo tenemos lo mismo, pero con las fechas. Ya ahí, en lugar de poner M0, pusimos 1 de septiembre, 30 de septiembre y 31 de octubre. Pusimos que el capital es 15.000 pesos, pusimos que la tasa de interés es el 0,08 en tanto por 1, lo elevamos al cuadrado, obtuvimos el valor nominal de 15.240,96, y abajo indicamos el interés total de la operación, que se calcula por diferencia entre los 15.240,96 y los 15.000. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos siguieron ese razonamiento? Sí, profe. Bien. El 1 de 9, entonces, ¿qué registramos? Registramos préstamos a cobrar por 15.240,96, los intereses a devengar por 240,96 y caja por la suma efectivamente entregada, que es... Ahí lo admití al alumno, gracias, Mica. Estamos todos ahora. Les decía, el 1 de septiembre lo que hicimos es registrar esa operación. ¿Sí? Hasta ahí supongo que no hay ninguna duda. ¿Sí? Es lo que vimos unas cuantas veces. Ahora, tenemos que hacer la medición. Si nosotros calculamos el valor actual con la tasa pactada, que sería la tasa determinada en el momento de la medición inicial, que es 0,08 de tasa de interés en tanto por 1 por mes, implicaría descontar, ¿sí?, los 15.000, ¿cuántos periodos de tiempo? Un periodo de tiempo. ¿Sí? Actualizamos, ¿sí?, o descontamos esto un mes. Por eso le vamos a la U. Y nos da 15.120. ¿Sí? Estos 15.120 los podrían haber obtenido ¿de qué manera? ¿De qué otra manera? Revisando. Bien. Por diferencia. Capitalizando, ¿sí? Llevando los 10.000 pesos, los 15.000 pesos, perdón, desde el momento 0 hasta este momento. ¿De qué manera? Multiplicando 15.000 por 1,008 elevado a la 1. En este caso coinciden los exponentes de la actualización y de la capitalización. ¿Por qué? Porque eran 2 meses y justo, ¿sí?, teníamos que tomar como fecha focal la mitad del plazo. ¿Sí? Pero ya vimos en otros ejemplos que eso no se suele dar. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros trabajamos con un modelo que emplea valores corrientes para medir las partidas. Cuando trabajamos con un modelo de valores corrientes puro, lo que nosotros debemos hacer al cierre, justamente, es ver cuál es la tasa vigente para ese tipo de operaciones. ¿Sí? Estoy refiriendo de operaciones de similar naturaleza y por ende con un grado de riesgo similar, que está vigente en el mercado. ¿Sí? ¿A qué fecha? A la fecha de cierre. Y tenemos que calcular un resultado por tenencia para reflejar cómo repercute, ¿sí?, en nuestros créditos el cambio en la estructura de las tasas de interés. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con un modelo de valores corrientes puro es descontar este valor futuro de 15.240,96 usando la tasa vigente al momento de la medición, que es 1,2%. 1,2% dividido 100 es 0,02. ¿Sí? Entonces, si nosotros, y descontar cuántos periodos, 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fecha a la que queremos
desplazar, ¿sí?, este capital desde el futuro, es la misma en estos dos casos que el cierre de ejercicio económico. Entonces fíjense que descuento un periodo, ¿sí?, actualizo, y me da 15.060,24. ¿Qué ocurrió en este caso? Ahora, la tasa de interés Hay una Es diferencia. diferente. es diferente, sí, Disminuyó. pero al contrario, Aumenta, claro. en realidad hubo algún cambio en el mercado que produjo un incremento de las tasas de interés que se utilizaban para para otorgar este tipo de préstamos, ¿sí? Cuando yo lo pacté acá un mes atrás era el 0,08%, ¿sí? Entonces yo me quedé con una cuenta por cobrar que me va a rendir durante 2 meses esta tasa, 0,8%. Ahora, al cierre, estos créditos, ¿sí?, este tipo de créditos, rinden 1,2%. ¿Sí? Entonces, si tuviese que conceder un crédito en las mismas condiciones a esta fecha, la tasa que probablemente usaría es de 1,2. Pero esto ya está pactado, este 0,8. Entonces, va a seguir generando durante este periodo en los que los créditos rinden 1,2, va a generar 1,08. Eso va a impactar negativamente en la medición de mi crédito, de mi cuenta por cobrar, porque me promete flujos inferiores, ¿sí?, a los que me darían a esta fecha. Entonces, ese impacto en el cambio, en la mejora en las tasas de interés, ¿sí?, hace que mi crédito se desvalorice. Y yo debo reflejar ese impacto, ¿sí?, en la medición de mi cuenta por cobrar a esta fecha, ¿sí?, que es la fecha en la que cambió la tasa. ¿Y cómo lo hago? Y reconociendo un resultado por tenencia por diferencias en la tasa de interés. Entonces, la medición no va a ser 15.120, sino que la medición la voy a mostrar, la medición contable de esta partida, la medición final, va a ser por 15.620,24. ¿Y cómo lo registro a esto? Bueno, nuevamente, ahí van a ver el cálculo que hice. Acá está elevado, no aparece nada, pero esto significa que está elevado a la 1, ¿sí? Es 1 más 0,12 y 1 más 0,08, todo eso elevado a la 1. Y me da 15.200 y 16.040. La diferencia, ¿de cuánto es? De 59,76. Es un resultado por tenencia negativo, por diferencia de tasa de 59,76. En este ejercicio, ¿sí?, fíjense que nosotros hicimos en este asiento dos cosas, en forma simultánea, pero ustedes lo pueden hacer, y yo les recomiendo que lo hagan por separado, para entender, digamos, la lógica de, digamos, lo que hicimos. Acá lo que hicimos es, devengamos intereses, ¿sí?, los intereses ganados, estos intereses positivos, y simultáneamente registramos el resultado por tenencia por diferencia de tasa. Pero esto ustedes lo tendrían que haber hecho en dos asientos separados. Un asiento, lo tendrían que hacer, digamos, como sugerencia, ¿no? Por un lado, tendrían que haber devengado los intereses de acuerdo a la tasa pactada en el momento, ¿sí?, de la incorporación de esta partida, que era del 120. Del 0,08%, que son los 120 pesos. ¿Sí? Esos 120 pesos que ganaron son los que se devengaron con la tasa, vamos a decir, pactada, ¿no? ¿Cómo calculo esos 120? Puedo hacer 15.000, ¿sí?, 15.000 por 0,008, y me va a dar estos 120. O bien puedo hacer el valor actual con esa tasa pactada y hago la diferencia entre los 15.000 y los 15.120. Esos son los intereses ganados que nosotros devengamos siempre de acuerdo con las condiciones determinadas en el momento de la medición inicial. Entonces tendríamos intereses positivos a devengar a intereses positivos por 120. Y luego, ¿sí?, una vez que tenemos registrado ese asiento, sí hacemos la comparación de ese valor de libros con el valor actual, con la tasa vigente al momento de la medición periódica.
que es el 1,2%. Y ahí detectamos que producto de ese cambio en la tasa de interés, nosotros tenemos que reconocer un resultado por tenencia negativo y lo registramos como resultado por tenencia por diferencia de tasa de interés, y acreditamos, ¿sí? Eso lo editamos y acreditamos intereses positivos a devengar por 59,76. ¿Sí? Lo hacemos en 2 asientos o en uno. Yo les recomiendo que lo hagan en 2 asientos para mostrar por separado el devengamiento en función de la tasa determinada en el momento de la medición inicial, y luego sí hacer la medición periódica, ¿sí? Con este criterio del valor actual con la tasa de mercado al momento de la medición, y reflejar en ese segundo asiento solo el resultado por tenencia por diferencia de tasa. Bien. Cuando hagan la exposición, ustedes van a mostrar el préstamo por el valor nominal, que es 15.240, importa cobrar el vencimiento, neto de los intereses positivos que restan de vengar, ¿sí? Que son 180,72. Si ustedes se les encargara que realizaran el devengamiento del mes siguiente, tendrían que devengar los intereses con la tasa determinada del cierre del ejercicio, que es 1,2. Tendrían que tomar los 15.000 por el 1,2%, mejor dicho, los 15.060,24, perdón, y a eso aplicarle el 1,2% para devengar los intereses del segundo y último periodo, y de esa manera ustedes van a llegar a los 15.240,96, que es el valor que efectivamente van a cobrar al vencimiento. Los resultados financieros, ¿sí? ¿Cómo los calculo? Me lo pedía el enunciado, me decía, bueno, ¿cuál fue el resultado obtenido por esta operación? Y en este caso, el resultado se va a componer de dos elementos, dos partidas. Por un lado, el interés que devengó en función de las condiciones pactadas, que fueron 120 pesos, positivo, pero por otro lado tenemos el resultado por tenencia, ¿sí? Producto de la medición de esa partida al cierre, que fueron 59,76 pesos negativos. La resta nos da 60,24, que es el resultado total, ¿sí? de esa, digamos, operación financiera. Y si nosotros nos preguntamos, bueno, en términos porcentuales, ¿cuánto se ganó o se perdió? Porque también el resultado, cuando nosotros lo analizamos en términos reales, nos puede dar una pérdida. Pero bueno, en este caso estamos haciendo caso omiso a los efectos que la inflación produce, ¿sí? Sobre estas partidas. Así que eso no lo consideramos acá, por eso no lo vamos a analizar, lo dejamos por el momento a un lado, nos vamos a concentrar en estos dos. Tenemos en este caso 60,24 pesos de rendimiento, ¿sí? En términos de cantidad de monedas. ¿Cuánto representan respecto de digamos, lo que sería la inversión inicial, ¿sí? O capital que nosotros prestamos, ¿sí? A el tercero? ¿Cuánto le prestamos? Le prestamos 15.000. ¿Cuánto obtuvimos al cabo de un mes, ¿sí? En el primer periodo, por este préstamo? 60 pesos con 40. Entonces, si hacemos el cociente entre lo que obtuvimos, el rendimiento, el resultado, sobre el esfuerzo que implicó poner 15.000 pesos a disposición de esta persona, ¿sí? Y por ende privarnos de otro uso alternativo para esos 15.000 pesos, nos rindió un 0,40%. ¿Sí? Fíjense que es un valor que está muy por debajo de la tasa nominal, ¿sí? Pactada, y eso se debe a que nosotros consideramos cuál fue el efecto que produjo, ¿sí? El cambio de la tasa de interés, o mejor dicho, de la estructura de tasas de interés en nuestro crédito al cierre del ejercicio. ¿Sí? Terminamos con un resultado positivo, pero muy por debajo de lo que nosotros estimábamos obtener. ¿Entendió? Profe, Sí. a mí me quedó una duda en el momento de la exposición en los intereses positivos a devengar. No alcancé a escuchar la explicación que dio de por qué eso. Bien. Lo de los 180,72. 180,72 son los intereses que se espera que se devengan en el próximo periodo, ¿sí?
son los que están por devengar al cierre del ejercicio. Ahora, Ah, ok. nosotros en este caso, la totalidad se va a devengar al mes siguiente, a los 30 días. ¿Por qué? Porque el plazo de la operación fue por 2 meses y falta que transcurra un mes. Si restaran más meses para el vencimiento del plazo para cobrar esta cuenta, esto estaría reflejando el interés total por todos esos meses, ¿sí? Entonces yo tendría que devengarlos en la X cantidad de meses que queden pendientes hasta el vencimiento. En este caso, como falta un mes para que se dé el vencimiento, nosotros lo que vamos a terminar haciendo es devengando los 180,72 en el próximo mes. Ahora, yo les decía, ¿cómo obtengo esos 180,72? ¿De dónde surgen? Y surgen de que a esa fecha estimamos que corresponde devengar intereses sobre qué valor, sobre 15.060,24, porque es el valor que tiene al cierre. ¿A qué tasa de interés? Bueno, la tasa de interés que está vigente en ese momento, que es 1,2%. Entonces, si yo hago 15.060,24 por 1,2%, tengo que obtener estos 180,72 pesos de intereses que voy a devengar. ¿Sí? Y esos Sí, buenísimo. 15.060,24, ¿qué representan? Representan el valor al cierre, el valor actual, ¿sí? Vamos a ir un poquito para atrás, calculado, ¿sí? Con esta tasa de interés. Es decir, ustedes siempre verifiquen que el neto entre la cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Que era préstamos a cobrar, y la cuenta regularizadora, finalmente esa diferencia coincida con ¿qué? Con el valor actual que ustedes calcularon, ¿sí? Que debe ser la medida contable final de esa partida. ¿Estamos? Si no llegan a ese valor, a este valor, significa que desde el punto de vista registral han hecho algo mal, ¿sí? Tienen algún error. Entonces revisen las registraciones o bien revisen los cálculos para ver si no se equivocaron en eso. ¿Sí? Pero es más probable que esté mal la registración. ¿Por qué? Porque la registración es consecuencia de estos cálculos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo va? Perdón, estoy desactivando algunos que quedaron con el micrófono abierto, así que si alguien, discúlpeme si tapé a alguien, que vuelva a activar el micrófono, porque tenía 3 micrófonos activados y se estaba escuchando un ruido de fondo. Sí, que active el micrófono. ¿Alguien quería hacer una pregunta, por favor? Que active el micrófono. Sí, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha. Tengo una duda. Uno de los puntos que dice valor al crédito al 30 del 9 según los valores corrientes. En este caso sería 15.120 el valor corriente. En este caso serían 15.060,24. Ese es el valor corriente del cierre, porque ¿cuál es la medida contable? El valor actual a tasa, ¿sí? Vigente al momento de la medición. ¿Por qué? Porque es un modelo de valores corrientes. Si usás esta tasa, Claro. esta tasa es la determinada en el momento de la medición inicial, acá. Si nosotros estamos en este momento, entonces, lo que sabemos es que en función de lo que nosotros acordamos acá, voy a cobrar esto al vencimiento, ¿sí? Y esto es inamovible, o sea, por cómo pactamos la operación, la tasa es fija, ¿sí? Ya se pactó al vencimiento de esto. Pero la tasa de interés al momento de la medición es esta otra, con lo cual hace que su valor actual a esta fecha sean 15.060,24, que es la medición, y es lo que tienes que reflejar acá como medición de la cuenta por cobrar, ¿sí? Este es un valor corriente. Está bien, El gracias. otro es un valor que surge con, digamos, una tasa determinada en un momento anterior de tiempo, ¿sí? No al cierre. ¿Algo más? Profe, No, Sí. profe, ese era ¿puede volver un segundo a la registración? La última diapositiva, ya te la muestro.
estamos, perdón, eran unas cuantas diapositivas. Cerca. ¿Está? Eso. Sí. Sí, ahí estamos. Sí, no, ahí está. Listo. Tenía una duda. ¿Qué necesitas de ahí? No, me había confundido de cuenta porque estaba tomando apuntes y había puesto otra cuenta que está bien, había puesto Claro. intereses positivos 2 veces, me confundí yo. Esto es lo que yo les decía, pueden hacer intereses positivos a devengar a intereses positivos por 120 y otro asiento, resultado por tenencia, diferencia de tasa de interés 59,76 a intereses positivos a devengar 59,76. Lo pueden hacer en uno o en dos asientos, de acuerdo a cómo les resulte a ustedes más fácil. Pero bueno, yo les recomiendo que al principio, por lo menos, hagan dos asientos como para identificar el devengamiento y la medición al cierre posterior. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Sí. No, sí, la registración inicial, así ya terminó, perdón. ¿Cómo registramos inicialmente esto? La, No la sé. primera. Sí, ¿Esto? Sí. esa. Bueno, ahí que hicimos, Ahí está. editamos préstamos otorgados, ¿por qué? Ese es Era el esa, valor nominal, ¿sí? la Que registración. surge de la forma en que nosotros ya vimos cómo se calcula conforme la fórmula de interés compuesto. El interés incluido en ese documento es de 240,96 y el monto que se le prestó es de 15.000 pesos, por eso acreditamos caja, por ese valor. ¿Sí? ¿Algo más? No, por ¿No? mí no, gracias. Bueno, faltan 5 minutos, así que bueno, como recuerden que este es el aula de la facultad compartida entre todas las materias del segundo año, vamos a finalizar la reunión. Cualquier duda, por favor, nos escriben al aula virtual, así le damos espacio al próximo profesor para que se conecte e inicie su clase. Les agradezco a todos por haberse conectado. Chao, profe. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Profe. Gracias, profe. Chao.